Este, entonces, vamos a abrir la Biblia en Isaías 60. Les quiero dar una palabra para estos tiempos. Y de ahí vamos a comenzar ya con el nuevo tema, que es acerca de la eclesía, de la iglesia. Y es un tema que nos va a volver a llevar unas 3 o 4 sesiones, pero es importante poner los fundamentos, poner la base acerca de la eclesía, para que ustedes sepan quiénes son en Cristo Jesús y quiénes, para qué fuimos llamados en él. Ok, en Isaías 60 es una palabra que quiero que ustedes reciban, porque estamos definitivamente cuando la Biblia dice, vamos a leer un versículo ahorita se los digo, cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento acerca, en ciertos lugares, ¿verdad? Cuando habla acerca de los postreros días, hay una palabra que está refiriéndose a lo último de lo último. Y la palabra en griego es escatos. O sea, cuando ustedes lean esa palabra, la pueden verificar en su diccionario, pero se está refiriendo a lo último de lo último. Y esa es la palabra que vamos a estar mencionando. Pero este versículo tiene que ver con eso. Estamos en ese tiempo en el que se está describiendo aquí. La Biblia dice en el versículo 1, en Isaías 60, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Wow. Está hablando de todos aquellos, aunque está haciendo referencia en este Antiguo Testamento al pueblo de Israel, también hay una derivación hacia todos aquellos que hemos nacido y que hemos visto la luz de Jesucristo. Entonces es tiempo, nosotros podemos constatar lo que aquí se está diciendo, porque solamente tenemos que ver la televisión un ratito para saber la oscuridad y tinieblas que hay en las naciones. Está sucediendo con una frecuencia y una intensidad la oscuridad y el mal que se está incrementando, que hagan de cuenta que estamos leyendo las noticias aquí, ¿verdad? Pero es el tiempo para que nosotros nos levantemos como luz que somos, porque somos luz en el mundo, y resplandezcamos. Y la gloria de Dios va a ser, aunque en medio de unas tinieblas muy grandes, la gloria de Dios va a ser mucho más que esas tinieblas que están pareciendo ganarle a todos, ¿verdad? No van a ganar en ningún momento. Ni siquiera el libro de Apocalipsis es un libro en el que gana Satanás. Es como decir, llegó el fin de semana. Nomás te quedan estos días y vas a perder. Porque el último capítulo lo dice, ¿verdad? Bien, amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a comenzar a poner los fundamentos acerca de la eclesía y saber el tipo de grupos del cual habla la Biblia. Y vamos a ir a 2 Timoteo, el capítulo 2. Es un versículo que me gusta mucho. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Amén. Y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La palabra procura con diligencia se puede también traducir como estudia. Es una traducción correcta. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en la
King James, quiero leerles esa parte, o bueno, se las voy a mencionar. La King James, el inglés, usa las palabras rightly dividing, o sea, correctamente dividiendo, partiendo. Interpreta rectamente. O sea, con un detalle muy finito. Y definitivamente hace referencia a lo que es el bisturí de un doctor. Se los he dicho en otras ocasiones. El bisturí de un doctor es un instrumento que al ser utilizado en una operación, o sea, separa tejidos muy finitos, los divide correctamente, ¿verdad? Y separa lo deseable de lo indeseable. ¿Sí? Entonces a eso se refiere cuando disecta, cuando usa ese tipo de minucioso detalle para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. La palabra de Dios, hermanos, es precisamente un bisturí, pero es un bisturí que tiene filo por los dos lados, porque la palabra de Dios es un arma de dos filos, ¿verdad? Está ahí en Hebreos, vamos a leerla esa parte, está en Hebreos 4. Okay, Hebreos 4, versículo 12. Vamos a estar leyendo bastantita escritura. Al menos apunten la escritura, ¿verdad? Para que puedan ustedes confirmarlo. Aunque le falte alguna pluma, aquí hay disponibles. Ok, Hebreos 4, 12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de la palabra. No hay cosa creada físicamente o espiritualmente que no pueda ser manifestada por la palabra. La palabra es capaz de partir aún lo inseparable como es el alma y el espíritu. O sea, batallamos para entender a veces la diferencia entre uno y otro, entre los pensamientos y todo lo que hay ahí, y el espíritu, y cómo está sellado, y cómo puede haber transmisión de información del espíritu al alma, y luego del alma a lo físico. O sea, batallamos para entender esas cosas. Sin embargo, la Biblia dice que la palabra es capaz de separar el alma del espíritu, de los pensamientos, de las cuestiones espirituales. O sea, cuando nosotros comemos esa palabra, podemos entender por los pensamientos que tenemos si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. O sea, qué tremendo el arma que tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que utilizarla como tal. En Salmo 119, es otro de los versículos que estamos usando, que vamos a usar. El Salmo 119, versículo 133. Salmo 119. Versículo 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra y
y hace entender a los impíos. A los simples. A los simples. Déjenme leérselo desde, este sí se lo quiero leer desde el King James. Es el Salmo 119. 130. Ok, ahí estamos. Dice, la entrada, the entrance of thy words gives light. La entrada de tus palabras alumbra nuestro ser interior. Entonces, la palabra, una vez más, nos está aquí dando un respaldo, nos está dando testimonio de que una vez que la palabra entra a nuestro ser, tiene la capacidad de alumbrar los lugares y los detalles que no son correctos delante de Dios. Y tiende a poner el dedo sobre la llaga, ¿verdad? Y decir, esto me lo haces a mi ladito, esto me lo haces para este lado. Ese es el efecto que tiene la palabra. Y tenemos que saber qué es la palabra, porque si no lo entendemos, podemos recibir una condenación que no es nuestra. O sea, el Espíritu Santo vino a dividir y vino a marcar todas aquellas cosas que no son correctas. Y va a entrar hasta, si tú se lo permites, va a entrar hasta los lugares más profundos, más allá de lo que la ciencia puede entender. Y va a marcar unos puntos y te va a decir, esto tiene que salir. Y esto se tiene que quedar. ¿Ok? Es un proceso, hermanos, continuo. Mientras estemos aquí en la tierra, lo vamos a tener que estar haciendo. Por eso es bueno leer toda la palabra, porque en la palabra hay cosas que, en toda la palabra hay muchas cosas que nunca vamos a terminar de comprender o de entender hasta que venga Jesucristo, ¿verdad? Y luego allá todavía vamos a seguir en la universidad. Y es comparado, el hermano Kenneth Hagin, que ya está en la presencia del Señor, gozándose. Él fue uno de los reformadores de la iglesia. Cuando ustedes tengan oportunidad de leer libros, lean libros de él. O sea, no compren nada más cualquier libro ahí que se está anunciando nada más porque se oye bonito, hermanos. El autor tiene que ser una persona que busca la verdad. Entonces, uno de ellos es Kenneth E. Hagin. Lean lo que puedan acerca de él. Fue una persona muy usada por Dios. Amén. Y él decía en uno de sus libros, él tiene un libro que revolucionó mi entendimiento y mi comprensión de la palabra acerca del matrimonio y el divorcio. Porque yo les puedo preguntar a ustedes qué es lo que han aprendido acerca del matrimonio y del divorcio, y en su mayoría me van a decir lo mismo, porque yo lo oí también. Yo también lo escuché desde un púlpito. Pero el hermano Kenneth Hagin revolucionó ese aspecto. Y así se llama, se me escapa la palabra, el título, pero algo tiene que ser así algo dice del matrimonio, no sé si lo tenía aquí a la mano. Híjole. Bueno, les debo el título, aquí está. En su libro dice Marriage, Divorce and Remarriage. Así se llama, matrimonio, divorcio y recasamiento otra vez. Y trata acerca de esos temas y da unos ejemplos, hermano, que, o sea, a mí me hacía pararme de
de la silla, de la revelación, que decías, ¿cómo? Decía yo, ¿cómo puede ser posible? Lo he leído no sé cuántas veces y no le entendía lo que estaba diciendo. Y sus ejemplos son muy claros al respecto. Uno de ellos es precisamente acerca de esta división de lo que hace la palabra, y lo da con un ejemplo de una vaca comiendo pastura. Y yo estoy muy familiarizado con eso, porque fue parte de mi trabajo, ¿verdad? Por muchos años en los ranchos. Y él da el ejemplo de una vaca que está mascando, rumiando la pastura. Y las vacas lo que hacen es recolectar pastura por cierto tiempo, ¿verdad? Cierto número de horas en la mañana y luego cierto número de horas en la tarde. O sea, no andan con que ya comiste mucho. No. Ellas comen y comen y comen y comen y comen y comen. Ni siquiera mastican. O sea, nada más llegan, cortan y comen, cortan y comen, cortan por un periodo de 2-3 horas en la mañana, 2-3 horas en la tarde. Y luego se sientan a rumiar. Y en esa rumiar significa devolver la comida, porque ellos tienen 4 divisiones, y devuelven la comida y la mastican, le sacan jugo. Eso es lo que hacen. Deberíamos de hacer eso con la palabra. La palabra no es una lectura casual, la palabra es algo que nosotros debemos de leer. Debemos de tener un tiempo de lectura. Si quieren completar la Biblia, bueno, leerla toda en un año, pues léanla. Pero deben de tener un tiempo especial de estudio, en el que un versículo debe de rumiarse, debe de masticarse y debe sacársele jugo, porque es cuando el Espíritu de Dios habla, cuando estamos nosotros haciendo eso. Bueno, el hermano lo asemejaba con eso, ¿verdad? Y decía que las vacas de leche lo que hacen es separar la pastura, los popotitos, y le quitan las hojitas y separan lo duro y se comen lo suavecito. Entonces, el ejemplo de él era con eso, para comparar 2 de Timoteo capítulo 2. O sea, cómo debemos de tomar lo bueno y separar lo malo. Pero para poder hacer eso, tenemos que estudiar la palabra, porque es la palabra la que alumbra en nuestro interior y nos marca lo que es correcto y lo que no es correcto. Bien, ahora, si podemos estudiar y discernir la palabra correctamente, quiere decir que también podemos estudiarla e interpretarla incorrectamente, ¿verdad? Si no tenemos un cierto conocimiento, un instructor, tiempo en el Evangelio, podemos tomar un versículo, masticarlo e interpretar algo que no está siendo revelado, que no es correcto. Por eso está el Espíritu de Dios, para llevarnos a toda verdad. Pero al principio es difícil escucharlo, aunque está hablando. Pero es la forma en la que nosotros tenemos que estar siempre pendientes de que si escuchamos algo, tenemos que llevarlo a su lugar correcto, masticarlo y permitir que el Espíritu de Dios nos alinee con otros versículos, o decir simple y sencillamente no, esto no pertenece a mí, lo desecho por un tiempo, no lo voy a tomar hasta que no entienda, ¿verdad? Así es como va cayendo en su lugar todas las cosas. Bien, entonces les voy a leer en 2 Timoteo 3 un pedacito de la Escritura en el que Pablo nos advierte acerca de estos tiempos postreros en los que está advirtiendo que esto que yo les estoy diciendo, hermanos, iba a suceder. En 2 Timoteo capítulo 3, y vamos a leer
Les voy a leer del versículo 1 al 12 o 13 probablemente. Es parte de la escritura que vamos a sentar como fundamento, ¿verdad? Para entrar en la eclesía. ¿Amén? ¿Ya estamos ahí? Sí. Ok, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Le está diciendo Pablo a Timoteo. Bueno, esa palabra que están leyendo ustedes ahí de postreros días es la palabra escatos. Y esa palabra, ustedes consúltenla y van a ver cómo hace referencia a lo último de lo último. O sea, los últimos días, a eso se refiere. A lo último de lo último. Dice, porque, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleitos más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evitan. Lo estamos viviendo eso, ¿no? Lo estamos viviendo en las iglesias en estos tiempos. Amadores de sí mismos, personas, y no escapa ninguno. Por eso tenemos que estar pendientes cuando el Espíritu de Dios alumbre algo en nuestras vidas. Pero dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Cuando ustedes se acercan y llevan la palabra de verdad y les dicen, esta palabra que está aquí nos está diciendo que Jesucristo completó toda la obra en la cruz y que en este tiempo nosotros debemos de estar volteando hacia esa cruz y dándole gracias a Dios por la victoria que tenemos, por lo que Él hizo en ese tiempo, y estar hablando de esa victoria continuamente en la mayor parte de las enseñanzas, sin apuntar el dedo, más que lo que quiero es que ustedes despierten su foquito rojo, así como cuando los carros que le falta gasolina o aceite al motor. Así quiero que ustedes estén pendientes. Cuando alguien hable palabra que no esté alineada con la verdad, debe luego en nuestro interior. Porque la palabra que se lleva para libertar a las personas y alguien la toma y la lleva incorrectamente, está negando la eficacia de ella. Y ustedes tienen que estar pendientes de que cuando eso se está hablando, el foquito rojo esté prendido. Para que no recibas. Esa es una de las, ¿verdad? O para tomar una decisión de qué es lo que vamos a hacer. Y yo no voy a seguir manejando el carro después de que el foco esté completamente rojo. O sea, va a llegar un punto en el que si no hago algo al respecto, el carro se va a parar. O el motor se va a desvielar. O las personas se van a morir. Como lo que sucedió esta semana pasada y sucede de diario, hermano. Y no en las personas del mundo, en los cristianos. Se desvielan. Perdonen la expresión, pero se desvielan porque no le dan mantenimiento a su espíritu. Ya está todo lo necesario. Tienen todo el almacén y todos los productos necesarios para poder mantener el carro siempre trabajando, pero si no los utilizan, se van a desvielar. Bien, versículo 6.
porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, impulsos incorrectos. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, no tengo ni siquiera que decirles. Y sin el afán, les vuelvo a decir, de poner el dedo sobre nadie, está así las iglesias, de personas que tienen 15, 20, 30, 40 años en el mismo lugar asistiendo y están calificadas dentro de este versículo. Entonces, no es el lugar nuestro para ir y decir, tú eres una de esas, hermano, porque el error se corrige con la enseñanza. Jesucristo lo demostró en Marcos 6. No es con ir y apuntar el dedo y decirle, mira, todo lo que tienes es incorrecto, porque ahí lo estaríamos nosotros calificando también. Eso de, ¿por qué tratas de sacar la paja del ojo de tu hermano? O la viga, o como diga. Pues primero ve tú lo que te está obstruyendo. Pues Jesucristo lo enseñó maravillosamente. Uno de sus ejemplos es ahí en Marcos 6, donde él fue y ministró al pueblo por dirección del Espíritu de Dios, y ninguno sanó. Ministró a todos. Dice la palabra ahí en Marcos 6, con excepto de algunas cositas pequeñas, pero ninguno recibió la sanidad. Sin embargo, iba a otros lugares y todos sanaban. Bueno, la voluntad de Dios siempre es que sane, pero en ese lugar de Nazaret no sanó ninguno, excepto algunas cositas que sucedieron. Qué tremendo que Dios te esté ministrando y tú no puedas recibir. ¿Verdad? Entonces, con ese versículo nosotros podemos entender que el que no recibe, hermanos, no puede vivir la vida victoriosa en Cristo Jesús. No puede. Si tu corazón está cerrado, es imposible que tú puedas hacer eso. Y vas a estar sentado en ese lugar año tras año tras año. Y nunca vas a ver la luz que Dios puso, el poder que Dios puso en Jesucristo para que fuese libertado. Bien. 8. Y de la misma manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, Janes y Jambres fueron los magos que estaban delante de Faraón. La Biblia no lo describe, pero si ustedes estudian poquita historia, van a entrar en que los nombres de esas dos personas eran los nombres de los magos. El Talmud lo describe, por eso se los digo. Eran los nombres de los magos que estaban delante de Faraón y que hacían los milagros para no perder la confianza de Faraón. Hacían lo mismo que hacía Moisés, hasta cierto grado, porque luego se les acabó lo que querían hacer. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, le dice a Timoteo Pablo, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron
en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Así que Pablo no quedó por el aguijón enfermo para siempre, ¿verdad? Porque este versículo nos está diciendo, saliéndonos un poquito del tema, este versículo nos dice que de todo lo que Pablo sufrió y padeció, el Señor lo libró. Entonces, ¿dónde están todos aquellos que dicen que el aguijón lo mandó Dios para que Pablo aprendiera una lección? Así se hubiera quedado. La Biblia nos confirma aquí de que fue librado de todo. 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Ok? Entonces, el Espíritu de Dios, como nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, lo voy a leer también. Juan 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Okay? Entonces, esa es el arma que nosotros tenemos, y vaya que sí tenemos un arma poderosa, para no caer en el error del cual está hablando Pablo a Timoteo en este capítulo. ¿Ok? Esa es nuestra gran arma, hermanos, el Espíritu de Dios. Pues ustedes están oyendo ahorita una instrucción, apunten la cita y luego vayan y estudien y mediten y permitan que el Espíritu de Dios les alumbre y separe lo que es correcto de lo que es error, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Ok, entonces, la comida espiritual tiene un efecto que yo quiero que ustedes aún más tengan presente, y lo vamos a ver en el libro de Gálatas. Versículo 9, Gálatas 5, versículo 9, dice lo siguiente. Apúntenlo, yo se los leo. Dice: un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Okay? Este es un principio que ustedes deben de tener presente. Muy importante, hermanos, porque un poquito nada más, un granito de levadura que ustedes pongan en la masa, le dan un poquito de tiempo y va a leudar toda la masa. Eso es lo que sucede cuando nosotros escuchamos religión, que puede venir de la palabra, pero puede traer no respaldo, sino una interpretación equivocada. sí, una interpretación equivocada. Y ese pequeño pensamiento, si se siembra en su espíritu, un pequeño pensamiento, puede leudar toda su doctrina acerca de eso. Pues Jesucristo les dijo a los discípulos, caminando con ellos, Jesucristo les recordó a los discípulos que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos. Sí es cierto que en uno de los evangelios dice que la levadura es la hipocresía, sí, pero también en Mateo 16, estamos poniendo las bases, Mateo 16, en el versículo 5, ¿listos? Mateo 16, versículo 5 al 12, dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo:
mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, porque conocía los pensamientos de ellos, con una mente sin pecado, nosotros también vamos a poder, cuando estemos en el cielo, hermanos, no van a ser necesarias las palabras. Vamos a poder estarnos comunicando con los pensamientos. Que qué bueno que no es aquí. ¿Verdad? ¿Cómo está, hermano? Muy bien, ¿y usted? Con el pensamiento, ¿verdad? Ok, Jesús conocía los pensamientos de ellos. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? O sea, no les estoy diciendo acerca del pan porque no pueda repetir lo que sucedió en la alimentación de los 4,000. Ustedes vieron lo que hizo el Padre cuando Jesús bendijo los alimentos y partió. Todos completaron, niños, mujeres, todos, y sobró. Pues le está diciendo, no es por eso que les dije acerca del pan. Cerca de la levadura. Bueno, no, lo que pasa es que dice, cuando se habían olvidado de traer pan, ellos pensaron que era porque no habían traído el pan, pero Jesús conocía los pensamientos de ellos. Entonces, les dice, ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces la doctrina, hermanos, aún hasta el día de hoy, De los religiosos. no nada más podemos decir los saduceos o los fariseos que hay todavía en Israel. No. Aquí hay muchos de ese tipo. Una persona que dice, es que así como te estoy diciendo es, y solamente así es, cuidado, porque si no es, no solamente él está en un error grave, sino que tú puedes tomarlo y tu masa puede ser leudada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos o interpretemos o llevemos alguna enseñanza. Y ninguno estamos exentos de cometer un error, hermano. Ninguno de nosotros. Claro, yo no puedo nada más esperar que acerca de esta doctrina, por ejemplo, de la levadura, alguien venga y me diga, es que no es por la doctrina de los fariseos que Jesús estaba diciéndole eso. A ver, explícame. Convence, puede ser que esté en un error. No estoy diciendo que yo estoy exento de eso, pero si tú me estás diciendo que no es por eso, quiero que me traigas escrituras que prueben lo contrario. Y ellos son los que tienen que hacer eso, no ustedes, hermanos. Porque muchas veces voltean la cuestión y te dicen, no, pues es que así es. Y uno trata de explicarles más, en lugar de decirles a ellos, bueno, explícame, tengo oído, o sea, dime, te escucho, ¿tienes tiempo? Yo también tengo tiempo. De otra manera, no permitan que alguien, cualquier persona que sea, el título que tenga, venga e imponga una doctrina sobre ustedes, nada más porque él dice, sin tener escritura que respalde esa doctrina, ¿verdad? ¿Estamos entendidos en eso? Porque semana a semana
muchos de ustedes están recibiendo en otros lugares, como yo también recibo en otros lugares. Y tengo que estar alerta de eso, y quiero que ustedes también estén alertas acerca de esas cuestiones. Es muy fácil, hermanos, decir, sí, es por eso. Y leudar una doctrina que hemos venido, o que Dios ha venido desarrollando poquito a poquito, y nos ha dado base tras base, para que alguien venga en un momento y digamos nosotros, no, sí, pues es que lo dice, tiene una reputación como pastor, pues le voy a creer. Yo conozco hermanos que han regresado a la enseñanza de que no hay Trinidad. De que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo es una fuerza nada más que anda ahí en el aire, pero que Dios nada más es Dios Padre, es uno solo. Y antes creían en la Trinidad. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que después de leer la palabra de Dios, alguien regrese a eso? Bueno, no estando firmes ni teniendo las raíces en la palabra para estar convencidos de que así es. Y escucharon a un líder que decía lo contrario y dijeron, no, pues se oye bonito. Y se cierran, hermanos. De ahí en adelante, por más que les digas, por más que les trates de instruir con la palabra, ellos están convencidos a tal grado de que prefieren dejarte de hablar por lo que recibieron un día que alguien les dijo así es. Y nunca lo estudiaron, nunca lo comprobaron. Qué triste, ¿verdad? Porque no se trata de nosotros, se trata de la verdad. Y si la verdad dice algo, así sea el que sea. Yo primero debo de honrar a Dios, a su palabra, al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo me está diciendo, me está comprobando cómo debe de ser, lo demás lo dejo a un lado, sea el que sea. ¿Ok? Amén. Así es. Bien, entonces, ese es Mateo 16, del 5. Muy bien. Ahora, vamos a ver, ahora sí, los grupos, se los voy a presentar, nada más, se los he dicho no sé en cuántas ocasiones, este versículo que está en 1 Corintios 10, 32. Pero tenemos que poner las bases acerca de los grupos de los cuales la Biblia habla. ¿Ok? El versículo dice, versículo 32 de 1 Corintios 10, dice, no seáis tropiezo u ofensa, es la misma palabra que se usa. No seáis ofensa ni a judíos, un grupo, ni a gentiles, dos grupos, ni a la iglesia de Dios, tres grupos. ¿Fue la intención de Dios que eso sucediera? No. O sea, Dios hizo una familia. Ese es el corazón de Dios y vamos a ser una sola familia. Desde el principio Dios creó a Adán como la humanidad, un solo grupo. No los dividió en este grupo, en las naciones y en esto y en lo otro. Se dividieron por causa del pecado. Así resultó ser. Y así tuvo que tratar Dios con las diferentes personas, porque la mayor parte de las personas no le creyeron o lo desecharon. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos que partir, poner ahí la división, el bisturí, y decir, del Nuevo Testamento en adelante se introduce el tercer grupo. Antes del Nuevo Testamento, antes de Mateo 16, donde Jesús presenta la palabra, presenta el grupo, no lo explica, pero lo presenta. Antes de eso, había solamente dos grupos, que eran los judíos y los gentiles.
los judíos o las naciones, los judíos o los goim. Esa es la palabra que se usa para naciones, para pueblos, para gentiles. ¿Ok? ¿Amén? Bien. Ok. Ahora, una regla de interpretación, se las voy a leer. Quiero que ustedes la apunten. Es esta regla de interpretación, hermanos, la oí por primera vez en la hermana Billy Brim, Ministerios Billy Brim. Ustedes lo pueden buscar. Es una de las pocas hermanas que yo les recomendaría que estudiaran. Tiene mucho conocimiento y Dios le dio el ministerio del evangelismo a los judíos, al pueblo de Israel. Y la llevó y la presentó delante de los primeros ministros de Israel. Delante de Ariel Sharon, que fue el que permitió que Gaza ocupara este lugar en Israel y sacaran a todos los judíos. Y en la siguiente semana cayó en coma. Duró años así en coma. Y este año, a principios del año pasado, en estas fechas, murió. ¿Ok? Entonces, Dios le dio ese ministerio a Ariel Sharon, un hombre dedicado a la escritura, conocía de memoria el Antiguo Testamento. Pero Billy Brim ha sido muy bendecida, todavía vive la hermana y está fuerte en el Señor. Le fue dado el ministerio de llevar la palabra a muchas personas y de traerla acerca del conocimiento del judaísmo con la aplicación a los cristianos, ¿verdad? Amén. Ok, yo le escuché por primera vez a la hermana decir esta regla de interpretación y ella a su vez la escuchó del hermano Kenneth Hagin. Entonces, no tiene nada de malo, hermanos, desde ahorita les digo, no tiene nada de malo decir algo que alguien más dijo, ni de dar revistas. A mí no me da pena traer esas revistas, son revistas de bendición. Ustedes las pueden tener, las pueden recibir gratis, pueden ofrendar lo que ustedes quieran, pero lo reciben gratis. Y traen artículos de fe fabulosos, hermanos, para la vida en victoria. Pues porque yo no los tengo, no quiere decir, no, pues, ¿cómo los voy a dar? Y luego se me van con ellos. No, pues si no son míos para comenzar. A mí lo que me interesa es que ustedes sean construidos en la palabra de Dios. Y entre más conozcan de personas que están siguiendo el camino de la fe, pues mejor y más pronto puede llegar la luz a muchos que están en su alrededor. Bien, la regla de interpretación dice lo siguiente: toda la Biblia es para la iglesia, para el grupo de la iglesia, toda la Biblia. Pero no toda la Biblia habla acerca de la iglesia. ¿Ok? Hay mucha diferencia en eso. Toda la Biblia es para la iglesia, es para nosotros. Pero no toda la Biblia habla acerca de la iglesia. Entonces tenemos que colocar lo que Dios habla al pueblo de Israel para el pueblo de Israel. Tenemos que colocar lo que Dios habla a las naciones para las naciones. Y tenemos que colocar lo que Dios habla a la iglesia para la iglesia. No quiere decir que no podamos recibir revelación de una palabra que se le da a Israel. Sí podemos. Podemos recibir revelación y de ser bendición y caminar en ella. Pero el versículo lo devuelvo y lo pongo en el lugar para Israel. No es para la iglesia. ¿Sí me entienden, hermano? No, ni la reflexión tampoco. Por ejemplo, Mateo 24. A ver, vamos a estar atentos. Mateo 24. Les he dado este ejemplo en algunas otras ocasiones. Dice, el versículo
11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, hablando de los últimos tiempos, hablando de las señales que iban a venir, de las cuales Jesucristo estaba dando la explicación a los discípulos en el Monte de los Olivos, hablando acerca de Jerusalén, del templo y lo que iba a ocurrir. En el 11, y luego dice el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos de ustedes han tomado ese versículo y han dicho, híjole, tengo que perseverar hasta el fin porque si no, no voy a ser salvo? Cuando esto suceda, hermanos, para Israel, que le está hablando a los discípulos, que eran judíos todavía, que eran de Israel y que todavía no nacían de nuevo, todavía no habían nacido de nuevo. Estás hablando acerca del grupo de Israel y dando señales para los últimos tiempos. No hay iglesia. La explicación de la iglesia no vino sino hasta cuando vino Pablo. Entonces yo no puedo tomar esta enseñanza y decir, esto se le aplica a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene que perseverar hasta el fin, porque si no, no puede ser salva. No. La iglesia es salva por la llaga de Jesús, por la sangre de Jesús. No es por obras, es por gracia. Yo me voy a ir al cielo. Si no persevero, antes. Pero si persevero, me voy a ir cuando venga Jesucristo. Por la gracia de Dios. Entonces, cuando se habla aquí del reino, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, el evangelio que será predicado acerca del reino no es lo que estamos predicando nosotros ahorita, acerca de recibir a Jesucristo y puedes nacer de nuevo. En ese tiempo se va a estar predicando el evangelio acerca del reino, porque Jesús va a estar a punto de venir y de poner sus pies sobre el monte de los olivos y establecer su reinado milenial desde Jerusalén, y nosotros venimos con él. ¿Ok? No es el tiempo de la gracia del cuerpo de Cristo, ya va a haber finalizado para este tiempo. Pues no le está hablando a la iglesia, hermanos. Le está hablando a los que estén aquí. Y los 144,000 y los ángeles también que van a estar anunciando el evangelio, van a estar hablando acerca del Hijo del Hombre y su parucía, su segunda venida, acerca del establecimiento del reino aquí en la tierra. Entonces no lean ustedes como iglesia y digan, híjole, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Yo estoy diciendo esto y yo, ¿qué? Yo tú nada. No está hablando de ti. ¿Amén? Tú vienes con Jesús, venimos con Jesús. Bien, ok, entonces, la regla de interpretación la tienen. Y la número 2, que quiero que ustedes anoten, casi estamos a punto de terminar con los fundamentos, con las bases. Ya podemos seguir más libremente la semana que entra. Estudien, hermanos, por favor. La segunda regla de interpretación es, ¿quién está hablando? Cuando ustedes lean la Biblia, pregúntense estas 3 preguntas. ¿Quién está hablando? ¿Ok? Esa es la primera. La segunda, ¿de qué están hablando? Y la tercera, ¿a quién le están hablando? Entonces, número 1, ¿quién está hablando? Número 2, ¿de qué están hablando? Y número 3, ¿a quién le están hablando? Muy importante saber esas 3 cosas cuando estemos leyendo la palabra. ¿Amén? Ok, entonces, con esto casi cierro. La palabra, entonces, eclesía, no se presenta, o iglesia. Cuando ustedes la parten en el griego, esa palabra nunca se había hablado antes. Nunca se había utilizado como tal hasta que Pablo
la utilizó en el Nuevo Testamento, Jesús la introdujo, pero viene del griego ek y kaleo, esas dos palabras. La palabra ek es fuera y la palabra kaleo es llamados. Entonces, una eclesía son los llamados fuera. No quiere decir, sí me entendieron ya esa parte, no quiere decir que es un principio que Dios no conocía y que no había utilizado, porque lo utilizó en el Antiguo Testamento, pero no le dio el nombre ni las connotaciones que representa la eclesía. Lo llamó asamblea, lo llamó congregación, lo llamó sinagoga, que es una asamblea, un grupo de personas, pero no tiene las connotaciones que Pablo le dio cuando dijo: yo fui enviado a la iglesia, a la eclesía. ¿Ok? Y vamos a ver esa diferencia. Son grupos, y los tres grupos, hermanos, se formaron, y Dios utilizó ese llamado fuera desde el principio. O sea, Adán fue uno, pero vino el pecado y se desagruparon. Dentro de los que se desagruparon, Dios llamó a todos, pero no todos hicieron caso. Entonces, en el libro de Génesis, en el capítulo 12, vemos, por ejemplo, al primero, que fue Abraham, y en el capítulo 12 de Génesis, en el versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Salte de ahí, porque con la enseñanza que llevas no puedo yo enseñarte nada. Estás contaminado y no quiero que sigas contaminado con ese tipo de enseñanzas. Sal para afuera, vete para acá. Y Abraham hizo caso, lo llamó fuera. Lo sacó fuera. Y se fue y caminó y aprendió y fue el padre de la fe. ¿Ok? Luego lo vemos con el Éxodo también, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Lo llama a salir fuera. ¿Ok? Entonces el principio, hermanos, ahí está. Lo utiliza Dios. En Deuteronomio 32, 2 versículos más, termino. Ya poní las bases. Deuteronomio 32. Ok, en el versículo 8 y 9 está el lugar donde Dios separa para sí mismo a una nación. ¿Okay? Dios las llamó a todas, pero de las 70 naciones descritas en Génesis, nada más una hizo caso, y fue a través de la línea de Sem. Cuando llegó Abraham, lo sacó fuera, y de ahí siguió Isaac, Jacob. Entraron después los 70 a Egipto. Ahí se formó la nación de Israel. Los llama fuera para hablarles la palabra. Y eso es lo que se refiere en este versículo de Deuteronomio 32. Dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. No lean estos versículos como diciendo: Dios dividió a cada uno, y tú para acá, y tú para acá, y tú para acá, porque así es como me conviene. No, no, no. Los dividió simple y sencillamente porque ninguno le hizo caso. Y llamó a una nación porque fue la que le hizo caso. Si hubieran sido 2, 3, 4, 5 o las 70, les hubiera hecho casos a todos. Porque Dios no anda buscando grupos, anda buscando una familia. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció
los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Jacob se convirtió en Israel, ¿verdad? Entonces ya sabemos por qué. ¿Cuál es el corazón de Dios en este asunto? Ya dejen de leer esas situaciones como la ira de Dios y el enojo de Dios y el esto de Dios. No, no, no. Los que se separaron fuimos nosotros, no Dios. Dios se acercó. Bien. Entonces, este es el último versículo, ahora sí, Mateo 16. Y la semana que entra ya entramos de lleno con lo que son los gentiles o con los judíos, y luego vemos la eclesía, ¿verdad? Vamos a tratar con cada grupo individualmente y entenderlo. Pero en Mateo 16, Dios llamó al pueblo de Israel, separó un grupo. Los demás se hicieron un grupo solitos. Las demás 69 naciones. Ya van dos grupos. Y Jesucristo, cuando venía caminando con los discípulos en Mateo 16, del 13 en adelante dice Jesús, del 13 en adelante dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas, como si hubiera reencarnación. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación de que yo soy el Hijo de Dios, ¿okay? A eso se está refiriendo, porque Pedro significa piedrita y la roca es Cristo. Amén. Era una pequeña porción de Cristo, y la revelación que Dios le da es el fundamento con el cual le dice a Pedro, ve y habla acerca de la eclesía. Vamos a leerlo. Dice, y sobre esta revelación que acabas de recibir de mi Padre, edificaré mi iglesia. Y ese es el lugar donde Jesucristo introduce la palabra eclesía. Y lo único que dice es, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Contra la iglesia. Contra la iglesia. Por la revelación que le acababa de dar a Pedro. Entonces, con esta palabra se introduce este tercer grupo, pero no se describe en detalle, sino hasta que Pablo es llamado al ministerio. ¿Ok? Porque fue llamado al ministerio de la iglesia, ¿verdad? De llamar a los gentiles a la eclesía. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la semana que entra vamos a continuar con este tema. Dios los bendice, hermanos. Nos vemos la siguiente semana. Nada más vamos a